hayan pasado una buena semana. Y esta mañana vamos siguiendo con la serie de prédica sobre el Evangelio de Mateo y seguiremos con el capítulo 4. Pero antes de empezar, acompáñame pidiendo a Dios, Señor. Y Señor, de nuevo, Señor, venimos delante tuyos, pidiéndote, Señor, de abrir nuestros corazones para recibir, entender lo que esta mañana tú nos quieres enseñar. Y Señor, esta mañana enséñanos, digamos, el peso de ser discípulos, Señor, esta responsabilidad, Señor, que tenemos. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta mañana, el pasaje de esta mañana es Mateo capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 25. Pero nos concentraremos más en los versículos desde el 18 hasta el 22. Y antes de leer el pasaje, quiero hacer un pequeño resumen. Yo siempre, si se han dado cuenta, siempre hago el resumen. ¿Por qué? Para que no se olviden lo que estamos hablando. Y como siempre he dicho, el Evangelio de Mateo escrito por Mateo, que era un publicano. Los publicanos eran aquellos que trabajaban por los romanos, por Roma, el gobierno de Roma, y los hebreos odiaban a los publicanos porque ellos decían que los publicanos eran traidores de los hebreos, porque trabajar por Roma era, digamos, una grande, ¿cómo puedo decir? Traición, sí, una gran traición, y era también un grave pecado. Y hemos visto que el tema principal del Evangelio de Mateo es Mateo quiere proclamar a Jesús como rey de los judíos, no solamente de los judíos, sino rey de todo el mundo. Él es el rey de los reyes, el señor de los señores. Y hemos visto que Mateo, cuando escribe este libro, este evangelio, él, no lo escribe en una manera detallada. O sea, no lo escribe en un modo cronológico, porque no es su propósito. ¿Ok? Y la última vez cuando prediqué, hemos visto los versículos del 1 hasta el 11, y hemos visto que entre el versículo 11 y el 12, arriba, después de la tentación de Jesús, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él se fue para Galilea. Pero la última vez les he explicado que entre el versículo 11 y el versículo 12 pasa como casi un año. Y en este año, lo que pasa en este año lo podemos leer en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Ahí pueden leer todo lo que pasa durante este año, después de la tentación de Jesús, hasta que Juan fue preso, ¿no?, por el rey Agripa, ¿no? Y el rey Herodes, perdón. Y hemos visto la última vez que Jesús, cuando caminaba para ir a Galilea, él pasa por Neftalí, ¿no? Y dice, cumple la profecía yendo abajo,
pasa por Zabulón y Neftalí. Y dice que cuando pasa allí, dice el profeta Isaías que viene, sí, se puede decir así, viene la luz. Y Jesús es la luz, ¿no? Y hemos visto que que también Jesús se proclama ser la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, que dice que Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesús dice que Él es la luz, la alegoría que Él usa, ¿no? Se refiere a la luz de su verdad, a la luz de su palabra, de la vida eterna. Y aquellos que perseveran en la verdadera luz no andarán en tinieblas. Y después hemos visto también que la última vez que Jesús empezó a predicar, a ministrar, ¿no? Y su mensaje era el mismo de Juan el Bautista, o sea, de arrepentirse, ¿no? Arrepentirse. Y hemos visto qué significa arrepentirse. Y esta mañana seguiremos con el versículo desde el 18 hasta el 25. Y leemos este pasaje. El versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió a Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Bueno, en este pasaje que hemos recién leído, vemos que Jesús, en el inicio de su ministerio, empieza a reclutar los primeros discípulos. Y en este pasaje vemos que no son elencados todos los 12 discípulos, sino solamente 4, ¿no? Y estos 4 hemos visto que son Andrés y Simón Pedro, después Jacobo y Juan. Juan es el discípulo que Jesús más amaba, ¿ok? Y Juan Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Y antes de analizar estos versículos, quiero aclarar una cosa, porque muchas veces he escuchado discusiones sobre el tema de discípulos y apóstoles, porque mucha gente cree que los discípulos y apóstoles son iguales, o que los términos son mutuos o intercambiables, pero no es así, porque un término tiene una función y el otro término tiene otra función. Y bíblicamente el término discípulo, en el griego es matitis, se refiere a una persona que estudia, a una persona que está aprendiendo. En vez, el apóstol en griego es apóstolos, el apóstol es una persona que es enviada como un misionero. Y esa persona que es enviada
tiene la autoridad que le fue dada por Jesús y tiene la autoridad también de predicar sobre él. Y podemos decir así, los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. De hecho, si ustedes leen la Biblia, muchos seguían a Cristo, pero solamente 12 fueron lo que Jesús escogió como apóstoles. ¿Okay? Y el término apóstol, digamos, por ser apóstol, hoy en día no existen los apóstoles, porque los apóstoles, uno, eran llamados por Jesús, dos, ellos para ser apóstol debían ser testigo de la resurrección de Jesús, ¿no? Y entonces hoy en día no existen los apóstoles, porque después de ellos ninguno vio a Jesús. Y vemos que el último apóstol fue Pablo. Y Pablo, digamos, no lo vio, digamos, no lo vio directamente, sino lo vio cuando ya Jesús era resucitado. Entonces, aclarado esto, vemos que Jesús recluta a los primeros discípulos y podemos decir que como los discípulos hemos dicho que eran los estudiantes, Jesús era el rabí, él era el maestro, y Jesús era un maestro, digamos, muy especial, porque normalmente los maestros enseñan en un edificio, dentro de una escuela, en una clase, ¿no? En vez, Jesús, podemos decir que era un enseñante, un maestro peripatético, o sea, era un enseñante que enseñaba viajando por muchos lados, y los discípulos lo seguían. Los discípulos caminaban atrás de él, y los discípulos aprendían escuchando todas las palabras que salían de la boca de Jesús. Y ahora, miramos lo que dice el versículo 18, que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora, aquí puede parecer que Jesús, que Simón y Andrés encontraron o escucharon por la primera vez de Jesús. Pero no es así, porque si vemos, hemos visto también la última vez en el Evangelio de Juan, ¿no? Hemos visto que dos seguidores de Juan el Bautista eran Andrés y Jacobo. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y Andrés y Jacobo fueron testimonios durante el bautismo de Jesús. Y ellos también escucharon la voz de Dios cuando Dios proclamó al Hijo, a Jesús, ¿no? Él es el unigénito, ¿no? El elegido. Entonces, hemos visto la última vez también que después que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Después que fue tentado,
Jesús volvió donde Juan el Bautista estaba bautizando todavía. Y cuando Juan ve por la segunda vez a Jesús, ¿qué dice? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí también estaban presentes Andrés y Jacobo. Y cuando ellos escucharon a Juan el Bautista pronunciar estas palabras, dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús. ¿Está claro hasta ahora? Ok. Pero todavía ellos no eran seguidores al 100%. Porque, como vemos, ellos volvieron a su trabajo. Y el trabajo de ellos era de pescar, ¿no? Ellos pescaban. Sí. Así que Jesús, cuando va ahí en Galilea, llama a Andrés, a Simón y también a Jacobo y Juan. Y es interesante, digamos, la vida de estos 4 discípulos, porque después que Jesús murió y resucitó, todos ellos empezaron a ministrar, empezaron su ministerio, a evangelizar. Ellos, cada uno tomó su carrera, su camino, y cada uno de ellos murió en diversos modos. Por ejemplo, Andrés, el hermano de Juan, fue el primer apóstol que fue matado. Fue el primero a morir de todos los discípulos. Él fue matado por espada por el rey Agripa. Y después, Simón Pedro, ¿cómo murió Simón Pedro? Él murió crucificado, pero al revés. Y no solamente esto, también Jacobo fue crucificado, pero él fue crucificado en una cruz AX, no así, sino AX. AX. Sí. Y el único que no murió, digamos, matado, ¿quién fue? No, el apóstol. El apóstol que no fue matado, el único ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. Él fue el único apóstol que no murió por ser matado, sino que por la gracia de Dios, ¿no? él fue exiliado en la isla de Patmos, ¿no? Y de hecho, él pudo escribir las 3 cartas de Juan, el Evangelio de Juan y también Apocalipsis. En todo esto, lo que tiene un gran impacto es la manera en que Dios usa a las personas en manera diferente en tiempos también diferentes. Porque en sus razones Dios lleva a las personas a sí mismo de acuerdo con su voluntad y toda nuestra vida está en manos del Padre. Y Él nos lleva a casa cuando quiere. Y si nosotros confiamos en Dios, acuérdense que nuestra confianza en Dios no es solo para nuestra vida, sino también para nuestra muerte, ¿no? De hecho, Pablo dice, vivir es Cristo, la muerte es mi ganancia, ¿no? Y esto lo vemos en las vidas de estos 4 hombres.
Y ahora seguimos con el versículo 18, que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y os haré pescadores de hombres. Como dije antes, ellos eran discípulos de Jesús, pero todavía no eran completamente al 100% seguidores de Jesús. O sea, ellos todavía creían en Él, pero no habían todavía entregado su propia vida para seguir a Él. Y en el Evangelio de Mateo encontramos 13 veces a Jesús decir: venid en pos de mí. Y seguir a Cristo literalmente, bueno, tiene un obvio sentido, ¿no? Significa caminar atrás de Él, andar donde Él va. Pero seguir a Cristo tiene también un sentido más profundo, que significa someterse a su autoridad. Someterse a su autoridad. Y si realmente nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros también debemos someternos a su autoridad. ¿Qué significa someterse a su autoridad? Significa vivir en obediencia a Él. Vivir en obediencia a Él. Y seguir a Él como si Él es nuestro padrón, es nuestro jefe. No. Y aunque nosotros no somos parte de los dos discípulos originales, las obligaciones que Jesús ha impuesto a sus discípulos ahora son impuestos también a nosotros. Y como los primeros discípulos hicieron, ellos como discípulos, ellos entregaron toda su vida. De hecho, veremos que cuando Jesús lo ha llamado, ellos ¿qué hicieron? Ellos dejaron todo. Y yo le hago la pregunta: ¿ustedes están listos a dejar todo? ¿O es difícil? Y así que vemos que Jesús dice: venid en pos de mí, y ustedes que son pescadores de peces, les voy a cambiar vuestras vocaciones. Les voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? Y hay, digamos, una cosa es pescar los peces, y una cosa es pescar a los hombres. Aquí tenemos el hermano Sebastián, que le gusta pescar, ¿no? Él va a pescar. Una cosa es pescar, digamos, tirar afuera los peces en el mar. Otra cosa es tirar afuera los hombres en este mundo de oscuridad. Pero, digamos, tiene muchas similitudes. Y bueno, yo no soy bueno
yo iba a pescar cuando era pequeño, y en toda la vida, hasta ahora quizás que 5 veces. Así que no sé mucho de la pesca, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en cómo aplicar la pesca o en cómo aplicar la habilidad de pescar a la pesca de hombres? Y bueno, tengo que decir que los buenos pescadores tienen ciertas calidades, ¿no? Porque para pescar se necesita también una cierta experiencia y también calidades. ¿Y cuáles son estas calidades? Y una primera calidad que yo también experimenté en el pescar es que no es que cuando tú tiras ¿cómo se llama? La caña, no con ¿cómo se llama? El suelo. El suelo, ¿no? Con la comida, ¿no? Que le gusta. Con la carnada, ¿no? Que le gustan a los peces, ¿no? No es que cuando vos lo tiras, tú enseguida el pez ya ha comido y lo puedes tirar afuera. No es así. Sino que los pescadores necesitan mucha paciencia, ¿no? Y la paciencia es algo que por muchos de nosotros es difícil, ¿no? Y si alguien dice que si un día una persona le dice a usted que no le gusta la pesca, es porque no tiene paciencia. Y para pescar necesitamos la paciencia. No solamente para pescar los peces, también cuando predicamos la palabra. Nosotros muchas veces he visto gente ser muy duro en el compartir la palabra, ser muy, ¿cómo se dice? Muy pesados, ser muy pesados, ¿no? Pero no, cuando nosotros compartimos las palabras, no es que tenemos que decir, acepta el Señor, recibe el Señor, así, no. Porque recordamos que no somos nosotros que convencemos a la persona, sino que es Dios que obra en los corazones. Así que cuando, sobre todo muchos nuevos creyentes que aman al Señor, pero cuando van a evangelizar, ¿no? Quieren, digamos, convencer, no es así. Tienes que tener paciencia, ¿no? Nosotros debemos sembrar la semilla y Dios obra en los corazones. Otra calidad que los pescadores tienen es la perseverancia. Y de hecho, los pescadores, ¿cuántas veces tiran, digamos, la caña, no? La primera vez no fue bien, la segunda vez no fue bien, tercera vez no fue bien, pero ellos siguen tirando, ¿no? Normalmente tú, ¿cuántas horas pescas? 8 horas. Imagínense, 8 horas pescando, tirando así, perseverancia. Y nosotros también como cristianos debemos ser perseverantes. Nosotros debemos perseguir, digamos, los frutos. No es nuestra responsabilidad, es Dios que
hace crecer el fruto, sino que nosotros debemos perseguir. Y bueno, si esta persona está contraria, ok, seguimos con el otro, ¿no? Debemos siempre, sí, ¿cómo se dice? Tirar la carne. Sí, tirar la carne, tirar el evangelio. No tirar. Lanzar. Sí, lanzar la carnizada. Carnada. La carnada, ¿no? De la palabra. Ok. Y otra calidad que los pescadores tienen es el coraje. De hecho, vos también vas con el barco, ¿no? Sí, Bueno, pero tú vas con el barco en el lago. sí, Bueno, hay pescadores que en vez de pescar en el lago, pescan en el mar, en el océano, ¿no? Ustedes conocen que hay grandes embarcaciones para pescar granquios, ¿no? Para pescar cangrejos y pólipos, octopus, esto, ¿no? Esto se encuentra en el océano. Y para pescar en el océano, una persona debe tener coraje, mucho coraje, porque muchas veces cuando viene la tempestad, ¿no? El mar empieza a moverse así y es muy peligroso. Y hay mucha gente también que perdió la vida así. Y nosotros también, como cristianos, debemos ser corajosos. Corajudos. Aunque en momentos difíciles, aunque bueno, gracias a Dios que vivimos aquí en Suiza y no somos perseguidos físicamente, pero hay otros países donde los cristianos son perseguidos y matados, ¿no? Debemos como cristianos tener coraje, ¿no? Otra calidad que un cristiano debe tener es, no sé si es justo decir así, tener el ojo para el momento justo. O sea, un buen pescador sabe cuándo ir a pescar. No solamente cuándo, sino también dónde ir a pescar, ¿no? Y me acuerdo que yo era un principiante y la primera vez que fui a pescar no encontré uno que era más experto y él me dijo dónde no pescar, ¿no? Así que ellos saben dónde pescar y nosotros cristianos de la misma manera debemos saber cómo pescar y dónde, ¿no? Y bueno, y otra cosa, otra calidad de un pescador que podemos ver en el versículo siguiente, el versículo 21. Dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jesús vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que hacían, remendaban sus redes y los llamó. Ahora, remendar las redes es una cosa muy importante para los pescadores. Ellos, normalmente, los pescadores, después de la pescata, después de haber pescado, ellos iban al mercado vendiendo todos los peces y de mientras ellos remendaban las redes. Ellos controlaban que las redes no eran rotas. Porque si la red era rota, estaba rota,
no servían más a nada. Ellos tiraban la red, estaba un agujero en la red y todos los peces podían salir, ¿no? Pero los buenos pescadores como ellos mandaban, ellos controlaban que la red no era rota. Y nosotros también debemos controlar nuestra red. Debemos controlar nuestra red. Debemos prepararla para poder fortalecernos constantemente, alimentándonos de la palabra de Dios, de modo que tengamos algo que usar cuando estamos pescando a otras personas. Y ellos también, en el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos 4 discípulos, cuando Jesús los ha llamado, ellos dejaron todo. ¿Qué significa todo? Ellos eran pescadores, seguramente ellos tenían su empresa de pescado, su empresa con los barcos, ¿no? Quizá ellos tenían también mucho dinero. No solo, sabemos que también Pedro estaba casado, él tenía una mujer. Pedro. Pero ellos, cuando escucharon la llamada de Jesús, dejaron todo. Dejaron su riqueza, todas sus posesiones, su familia. ¿Podríamos hacer esto nosotros? ¿O es difícil? Y ellos lo hicieron, lo hicieron muy rápidamente y con facilidad. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron y descubrieron una cosa más maravillosa que las cosas del mundo. Y la pregunta, ¿es Jesús la cosa más importante de todo? De toda nuestra riqueza, de toda nuestra familia. No estoy diciendo que las cosas no son importantes y Dios nos da, ¿no? Pero Jesús debe ser siempre al primer lugar en todo. Y después desde el versículo 23 al versículo 25, ¿no? Vemos que Jesús gira por la Galilea, predicando, enseñando y también sanando a las personas. Pero quiero mencionar un poquito este aspecto sobre la llamada de Jesús. Y Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, ¿no? Cuando también él estudió este pasaje, él mencionó 3 puntos o hizo 3 observaciones que quiero compartir con ustedes. Y la primera observación es que el llamado que vino de Jesús fue una convocatoria imperial. Fue una convocatoria del rey. La llamada de Jesús no es como recibir un ticket de la estación de policía que te convocan, ¿no? Que muchas veces la persona recibiendo una carta, ¿no? Se la dice. Y
la tira, ¿no? Sino que el llamado de Jesús es el llamado del rey. Ahora, si el rey te llama, ustedes van a rechazar van a rechazar la llamada o no. Si Suiza no fuera una confederación y una monarquía y está el rey, si el rey te llama, ¿ustedes rechazan la llamada del rey o no? Cierto que no. Si rechazan la llamada del rey, el rey te puede matar enseguida. Y cuando el rey te llama, ¿no? Entonces debemos responder. Segunda observación que Carlos Spurgeon hizo es: esta convocatoria imperial era una convocatoria apropiada para que la gente obedeciera. ¿En qué sentido apropiada? En el sentido que Jesús, como Rey de los Reyes, no solamente tenía la autoridad de llamar a ellos, sino también que tenía la autoridad a decir a ellos, a mandar, ¿cómo se dice? Comandar a ellos de hacer otra cosa. O sea, dejar de pescar los peces y empezar a pescar a los hombres, ¿no? Entonces tenía esta autoridad y sí, lo que nos sería apropiado es ignorar la llamada de Jesús. Sería una locura, y es también un pecado rechazar la llamada de Jesús. Y una cosa muy importante es que Dios nunca invita o da una opción a la persona para venir a Cristo. De hecho, muchas personas dicen, después de la predica del Evangelio, dicen, hacen una invitación. Dice, si usted ha recibido, alce la mano, así. No, Dios no invita. Cuando Él llama, es un mandamiento. Y otra cosa muy importante sobre el llamamiento, porque hay dos tipos de llamamiento. Está el llamamiento general y está el llamamiento eficaz. El llamamiento general es, por ejemplo, yo digo a ustedes, reciben a Cristo, empiecen a seguirlo. Ustedes escuchan las palabras, entran aquí y salen por ahí. ¿Ok? Muchas personas, todas las personas en este mundo son llamadas por Dios. Todos. Pero no todos reciben la palabra, sino que aquellos que reciben la palabra son aquellos que Dios llama, y obra en los corazones. Y esto es llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es la obra que Dios hace no en todas las personas, sino en las personas que Él elige. Y Él obra en los corazones. Y obrar en los corazones, la persona recibe.
a Dios. De hecho, Jesús dice, muchos dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo le he dicho. Y muchos, dice Jesús, muchos usarán. Y Jesús dirá, yo no lo he conocido. Porque la salvación es la obra de Dios. Es Dios que obra en la salvación. Así que espero que, digamos, este llamamiento ha sucedido también en vuestros corazones, ¿no? Y damos gracias a Dios que Él nos ha llamado y Él, digamos, ha sacado este velo que, digamos, nos hacía hacer ver la verdad. Damos gracias a Dios por su gracia, ¿no? Él nos ha salvado, no porque nosotros merecemos algo, nosotros no somos dignos de nada, ¿no? Él nos ha llamado por su gracia. Oramos. Gracias.